Siempre va a ser complicado desarrollar industria creativa no solo en la región de Antofagasta, en las diferentes latitudes. Ahora lo que pasa es que en general cuando tú estás en regiones se hace más complejo. O sea, la industria literaria, la industria musical, la industria cualquiera que generan negocios, este tipo de cosas, están radicados en Santiago por razón evidente. Ya están las grandes empresas, los grandes sellos, está también el mercado que consume mayor cantidad de productos culturales. Por lo tanto, en regiones siempre quedamos de un u otro modo un poco más complicado con este tema, nos cuesta más realizarlo, las actividades se transforman más bien en quijotadas muchas veces, los apoyos son escasos y también el público de cierto modo hay que generar todo un proceso de instalación del tema, de generar audiencia para que cualquier producto que se desarrolle de la industria editorial que nosotros realizamos acá tenga algún tipo de sustentabilidad en el futuro. Creo que el desarrollo de cualquier industria creativa es fundamental para cualquier territorio, ¿ya? Porque habla de su identidad, habla de su patrimonio, de su talento, habla de las cosas propias que nosotros mostramos como carta de presentación hacia el resto, ya la artesanía, la música, todo ese tipo de industria, inclusive cosas como el diseño, el cine propio que se da muchas veces en algunos territorios, hablan mucho de las singularidades que tiene ese terreno, ese territorio, esa región. Especialmente nosotros tenemos un tema que es eminentemente productivo y asociado al extractivismo. Creo que están en un error. ¿Por qué? Porque en general la industria creativa sí generan empleo, sí son capaces de surgir adelante si hay un compromiso decidido por apoyarlo, si hay una pauta lógica y una carta de navegación hacia dónde tienen que llegar con metas direccionadas hacia cierto punto y obviamente con el apoyo que corresponde. Eso sí sucede y es necesario en cualquier tipo de región, en cualquier tipo de territorio que apunte a un desarrollo sostenible en el tiempo. Su industria creativa que tiene que estar de la mano, porque la industria creativa básicamente habla de nosotros, de lo que somos y nos presenta hacia adelante. Pero aquí estamos al debe mucho aspecto humanista en las carreras universitarias, y ese es el elemento fundamental de la formación de futuros artistas o futuros gestores, básicamente. El artista no necesariamente pasa por la universidad, pero sí el de los gestores culturales, el de los intermediarios entre la creación y el público. Es necesario muchas veces profesionalizar ese tema. Creo que obviamente hay elementos, yo aplaudo lo que ha hecho la Seremi de Cultura en este último tiempo, creo necesario que se incluya dentro de las prioridades como corresponda, ya sea con el tema de capacitación, ya sea de los instrumentos para apoyar la gestión de aquellos emprendimientos que van por la línea de creativa, como también por generar una fuente de financiamiento que sea amplia, asequible, que sea justa y que no nos tenga permanentemente compitiendo con el otro, tomarla como prioridad. Partamos de eso, si no es una prioridad dentro de las políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino que también en los territorios, hoy día que ya estamos emprendiendo procesos de descentralización a través de los gobiernos regionales, si no lo incluyen también dentro de las prioridades, siempre va a estar a la cola y vamos a estar en el debe permanentemente. Corfo tiene cierta línea de fomento de industria creativa, pero con todo lo que significa postular un proyecto Corfo, que no es fácil, tiene muchas etapas que pasar, y después para la generación de los recursos tiene mucha etapa también para poder acceder al recurso. Hay también algunos elementos a través del Ministerio de Cultura, básicamente orientado en los concursos a nivel nacional, más que en los locales, ¿ya? Y bueno, el 2% cultura no tiene como prioridad ni tiene foco la industria creativa, sino que básicamente repartir el dinero entre algunas actividades culturales, donde los criterios de repente son un tanto ambiguos. Creo que ahora ya no está, ya estamos hablando como región del tema de interés regional, que también depende básicamente de la calificación como tal que haga la autoridad. Y en general nosotros el problema que tenemos con el Estado no es solamente que las políticas culturales no son prioridad, y menos todavía en una faceta cuando estamos en una pandemia o una crisis económica, que pasan en un segundo o tercer plano, a veces invisibilizada absolutamente por esta no concepción de lo que es la industria creativa, ¿ya? No entender que hay mucha gente detrás que genera empleo, que hay crecimiento, que hay producción. El no entender eso, o acotarlo básicamente en los temas productivos, los temas extractivistas o los temas vinculados con el extractivismo o vinculados con la actividad comercial necesariamente, es lo que nos enreda. Valoro el aporte que hicieron a la empleabilidad que se ha hecho aquí en la región por parte de la Seremi de Cultura, que fue una muy buena iniciativa. Como todas iniciativas, siempre se complican mucho por la cantidad de papeles, trámites que hay que realizar, que ralentizan el tema y quitan el sentido de prioridad a aquello que sucede. Caso puntual podríamos decir este año que estamos en el mes de agosto cuando me estás haciendo la entrevista y todavía lo que antes se hacía como 2% de cultura desapareció y no había ninguna certeza. Está en el mes 8 y no hay gastado las plata del año. O sea, quiere decir que hay un nivel de no priorización a los temas culturales que es evidente. Cuando tú estás hablando de que llegue el dinero a los artistas, a los gestores culturales en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis, requiere necesariamente una dosis de rapidez, ¿ya?
y si esa dosis de rapidez no está a los pocos fondos que hay, la verdad que el impacto que genera es bastante acotado y bastante escaso. Nosotros somos una región que tiene una característica patrimonial, una característica de sonidos, de música de acá propia, una característica visual, una característica de paisajes y que se asocia a toda la obra creativa que es muy propia de acá. Todo el mundo, no se va a confundir nadie en Santiago, si escucha algo de la música nortina, sabe y nos sitúa inmediatamente en estos sectores, en los sectores más bien patrimoniales, con todo este lazo vernacular que tenemos con la cultura boliviana. En lo musical, por supuesto, que nos identifica inmediatamente. Cuando alguien hace algún tipo de artesanía del norte, se identifica rápidamente con nuestro territorio. Y las letras, para qué te digo, tienen las letras donde habla de La Pampa, tenían Hernán Rivera Telier, tenían Andrés Saavedra, tenían varios autores que te hablan de las letras y que son conocidos y nos han dado a conocer hacia el mundo. En Chile todavía, cuando uno viaja al extranjero, y me ha tocado por suerte viajar muchas veces a muchas latitudes, y en general uno cuando habla de Chile te lo asocian básicamente a 2 o 3 hitos culturales, es decir, bueno, aparte de lo obvio que Pablo Neruda y Gabriela Mistral, en lo musical te lo asocian básicamente con la cueca, ¿ya? Y si bien uno respeta la cueca, me gusta mucho la cueca a mí, pero creo que la cueca representa un sector de Chile. Cuando tú haces un recital con algunos grupos locales, son de primer orden, grupos que no tienen nada que envidiarle a ningún grupo nacional, no solamente por el talento que hay, por la capacidad creativa que hay, sino que por el sentido de sintonizar la música que existe con el público. Aquí el público nació escuchando música del norte, ¿ya? Entonces cuando tú le pones este tipo de música a la gente común y corriente, lo valora mucho, le gusta, hay un gusto, hay una predilección por ello, ¿ya? Nos ha tocado estar en fondas donde no solo se baila cueca o cueca brava, sino que se bailaba trote, se bailaba otro tipo de música que son propias de acá. Siempre la asociatividad de distintas instituciones que conviven con un bien común o que andan en la búsqueda de un objetivo común, ya sea en lo artístico, cultural, ya sea esto expresado en lo literario, musical, danza, artes visuales, qué sé yo, siempre va a ser positivo. Las asociatividades siempre mejoran la posibilidad de logros concretos en la medida que van apuntando hacia un objetivo común, ¿ya? Y que hay un entendimiento común también entre quienes son parte de esa asociatividad. Si olvidemos siempre que estamos interactuando entre artistas y seres humanos, que de repente tenemos una diversidad que se nos expresa de formas distintas algunas veces. Siempre la asociatividad va a ser necesaria si eso se puede compensar a través de proyectos que sean beneficiosos para la región, para la ciudad, bienvenido seas, y en la misma institución que tengamos formalidad. Entonces esas instituciones que generan formalidad como empresa, porque la industria creativa también va dedicada al emprendimiento de una empresa. Esa industria creativa obviamente no puede postular a la ley Valdés porque obviamente no es una institución sin fin de lucro y te tiende a generar esta doble tributación que tiene, que como empresa, como actor de la industria creativa, genera la empresa, pero también tiene tu institución sin fines de lucro para acceder a fondos del Estado y con la empresa acceder al tema comercial. Que bueno, puede alguien entenderlo como algo que sea positivo, ¿ya? Yo creo que no es tan positivo, yo creo que la ley de donaciones y todo tiene que estar abierto a todo tipo de instancias que se genera en industria creativa. O sea, tiene que estar acceder a ello instituciones sin fin de lucro, por supuesto, fundaciones, organizaciones municipales, municipios, universidades, sí, pero también las industrias que son parte de la industria cultural y de la industria creativa. O sea, una institución sin fin de lucro no te va a buscar el tema comercial, va a postular un proyecto normalmente para una gratuidad, ¿ya? Para hacer una obra de teatro gratis, abierta a público, qué sé yo, donde no hay una correlación de industria, sino que más bien de hecho un aporte, y a diferencia de los emprendimientos que te van a generar obras de teatro, que te van a generar una industria literaria que busca que esa industria, que busca que ese producto tenga una comercialización, y esa comercialización es muy positivo y es un bien necesario que tiene que darse para el crecimiento de cualquier tipo de industria cultural o creativa. Entiendo que la ley Valdés busca en cierto modo garantizar la gratuidad, ¿ya? Pero hay gratuidad en ciertas cosas que pueden ser omitidas por un bien mayor, que es el bien de mayor acceso y mayor valorización de la obra de los artistas a través de los emprendimientos culturales. Yo creo que hay que revisar un tema. No he conocido todavía gestor cultural o institución que no conozca la ley Valdés. Puede ser como postular, ¿ya? Yo creo que hoy día a través de la plataforma, que es todo en formato online, hay cierta facilidad de postulación. Creo sí que es un poco complejo de entender, donde uno se enreda un poco, digamos, directamente, es en los procesos de selección, ¿ya? Creo que ahí necesariamente hay poca información porque entran dentro de una lógica a nivel nacional. Entre las empresas que donan, yo no he conocido una empresa que haya donado un dinero y que no te haya dicho, oye, necesito el certificado de donación, porque es un certificado que rebaja impuestos directamente, por lo tanto cualquiera lo va a aceptar, es conocido y aceptado. Yo creo que hay conocimiento de eso.
falta difusión de cómo hacer los proyectos, de cómo mejorar el tema de la postulación a ellos. Los municipios tienen cierta forma de actuar, que no hay una estructura para decir ¿sabes que vamos a postular a proyectos como tal? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo único que te queda? La postulación al fondar regional, la postulación del que hace el Ministerio de Cultura, que es básicamente el órgano que lidera este tema. Pero también tiene una carga de burocracia no menor la postulación, y son postuladas y tú en junio, julio del año pasado para dinero que iban a pasar en enero y febrero, por lo tanto no había mucha sensación de que estamos pasando una crisis, de que hay una emergencia y que se requieren las cosas inmediatas. En general, cuando uno hace un proyecto tiende inmediatamente a decir, ¿sabes qué lo vamos a presentar para que me lo financie que un Minera Escondida, un AMSA? Pero hay una amplitud de empresas mucho mayor que yo creo que también tienen que estar dentro de este circuito de posibles financistas. Porque la actividad cultural, en la medida que sea una actividad cultural que te acerca a la gente, que te interactúa, que tú actúas como puente entre el creador y la obra, y el público, y te genera una masividad y beneficios positivos para la comunidad, una empresa debería sentirse muy satisfecha de eso, de ser parte de ese logro. Financiarlo debería ser parte de su lógica de relacionamiento con la comunidad. Lamentablemente no todos tienen entendida esa lógica de relacionamiento con la comunidad como tiene que ser, ¿ya? Hay algunas que marcan alguna diferencia, pero son las menos. El caso de lo que Escondida hacía, ya no está haciendo directamente ahora, que invertía una gran cantidad de dinero en fomentar proyectos culturales de relevancia en la región. Salvo ese caso, la otra empresa apenas apoyan con temas menores, ¿ya? Yo creo que hay mucho por trabajar en eso. Creo que falta mucho, no solo conocimiento, sino que voluntad de acceder a ello, ¿ya? Porque el marketing no es solamente qué concurso genero para mayor venta mía, ¿ya? Que normalmente así se actúa, el marketing directo o el marketing, digamos, de consumo impulsivo, ese tipo de cosas. Yo creo que hoy día en las cadenas de valor de la empresa y en esta región, en general en el país, se tiene que sumar muy fuertemente el contenido de vinculación con el entorno, la validación social, y eso pasa por hacerte parte de las actividades que realiza la comunidad. Creo que este desembocar con las gobernaciones regionales ahora empoderadas y que van a ser la punta de lanza para un proceso de descentralización hacia el futuro, deben ser parte, gestoras y maquinarias de este tema. ¿En qué sentido lo digo yo? Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo global en términos de decir, ¿sabes qué? La industria creativa existe, la industria creativa hay que fomentarla, la industria creativa hay que apoyarla, y la industria creativa hay que incentivar a que se generen mayores espacios y genere mayor sostenibilidad a los actores que están desarrollando, y esa sostenibilidad se transforme también en evaluaciones cuantitativas, cantidad de empleo, cantidad de impacto, qué sé yo, y creo que eso podemos generarlo o hacerlo de repente si hay un acuerdo muy amplio, ¿ya? Entre efectivamente las instituciones que participan de los procesos de industria creativa, ya sea instituciones sin fines de lucro como instituciones con fines de lucro, a través de las instituciones públicas que fomentan o apoyan este tipo de iniciativas, y también de las empresas que creen, y que yo creo que van a ir creciendo en el tiempo, empresas que creen que este tipo de relacionamiento es muy favorable para su política de relacionamiento comunitario. Podemos ser pioneros en este tipo de cosas, un acuerdo de región entre financistas, entre el sector público y entre el sector, como se llama, también creativo, ya, para decir, ¿sabes qué? Queremos apuntar hacia estos énfasis, hacia estas lógicas, y aquellas industrias creativas que compartan esa lógica van a tener cierta prioridad sobre aquellas que no, ¿ya? No podemos tampoco exigirle al arte que el arte vaya en un solo carril. El arte es libertad absoluta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tratar de apoyar siempre a toda la expresión artística. Pero podemos poner cierto énfasis en ciertas cosas que queremos como región mostrar hacia futuro. Queremos, ¿sabes qué? Priorizar mucho nuestro tema de identidad, nuestro tema de patrimonio, que esa industria creativa tenga un objetivo y que los actores que participamos de esa industria creativa sepamos con certeza que vamos a contar con cierto tipo de financiamiento para no andar en el año tras año, muchas veces haciendo un proceso poco menos no solo de pedir plata, sino que a veces son hasta medio humillantes los procesos que tenemos que vivir, ¿ya? Y eso no puede seguir dándose si queremos generalmente tener una industria creativa fuerte, una industria creativa que fortalezca no solamente la empleabilidad y sea parte del proceso productivo de la región, sino que genere los bienes mayores, que son cómo nosotros nos posicionamos como región desde nuestra lógica, nuestra perspectiva, nuestra historia presente, nuestra historia pasada, pero también todos los caudales que podemos explotar hacia adelante.